Este es otro destino que visitamos en el viaje por el sur y que a partir de ahora comenzaremos a conocer. Estamos transitando por la avenida San Martín, que es su principal avenida, y sobre ella se encuentra su centro comercial. Buenos días, ¿cómo están todos? Estamos en Trevelin, nos ha tocado un día espectacular para conocer algunos de los puntos turísticos de este lugar. Estamos ahora en su plaza principal y de acá empezamos a recorrer para disfrutar todo el día en este pueblo. Esta es la Plaza Coronel Fontana. Es una plaza muy particular, ya que tiene una forma octogonal. Cada fin de semana aquí se encuentra una feria artesanal, donde la gente del pueblo y los turistas se encuentran para compartir y disfrutar los productos locales y en alguna ocasión también algún espectáculo. Mientras vamos recorriendo la plaza, les contamos que Trevelin debe su nombre a la cultura galesa. Los primeros galeses llegaron a esta zona de la Patagonia, donde se encontraron con los bellos paisajes andinos y con la posibilidad de cultivar. Aquí instalaron algunos molinos harineros. De ahí proviene el nombre Trevelin, que significa pueblo del molino. Poco a poco fueron haciendo de esa actividad su sustento de vida y consiguiendo un trigo de prestigiosa calidad. Junto con ellos llegaron sus tradiciones, y una de las más representativas y que está fuertemente arraigada en el pueblo es la del té galés. Como siempre les decimos, cuando lleguen no dejen de visitar la Casa de Información Turística, que en este caso se encuentra aquí en la plaza. Este es el dragón rojo, figura representativa de la bandera galesa. Es un lugar muy tranquilo, es lindo detenerse y tomarse un tiempo para ver cómo transcurre la vida del pueblo. Trevelin se encuentra a unos 26 kilómetros de Esquel. Por su cercanía, algunos turistas solo vienen de excursión. Nosotros vamos a pasar aquí 2 días tratando de recorrer lo máximo posible en este corto tiempo. Pero así y todo, nos van a quedar lugares por conocer. Ahora vamos a visitar las cascadas Nank y Fal. Para ello, vamos a tomar la ruta 259 rumbo a la frontera con Chile. Si tienen la suerte de visitar Trevelin en octubre, no se pierdan el espectáculo de florecimiento de los tulipanes, que ofrecen un paisaje maravilloso, con una paleta de 27 colores que pintan los campos del hermoso valle 16 de octubre. Desde acá tenemos el desvío que nos llevará a las cascadas que se encuentran a tan solo 18 kilómetros del centro de Trevelin. Otro de los lugares recomendados para ver que está en la zona y nos han dicho que es un imperdible para visitar es el Molino Museo de Nan Phach, que está a cargo de los descendientes de uno de los primeros colonos, pero este lugar lo visitaremos en otro video. El costo para recorrer los senderos a marzo de 2021 es de 200 pesos por persona.
Desde aquí ingresamos a esta área natural protegida, donde se inicia un camino interno de casi 4 kilómetros. Después de este camino de subidas y bajadas, llegamos al predio. Ahora vamos a hacer el primer senderito a la primera cascada, son 3 en total, y después un mirador. La senda se inicia luego de cruzar el arroyo. Este es un sendero autoguiado que, si bien tiene algunas pendientes, no presenta dificultades para recorrerlo. En apenas 200 metros de recorrido tenemos el primer salto, la Petiza. En los senderos se recorre un bosque andino patagónico con cipreses, coigües, radales, lauras y maitenes. También van a encontrar algunos miradores en el camino. Ya los carteles nos indican que nos estamos acercando al próximo salto. Como ya les comentamos antes, este es un paseo para personas de cualquier edad y condición física. Hay 3 cascadas para visitar. Esta es la segunda, que son las cascadas mellizas. Muy cerca del Salto Las Mellizas nos encontramos con la última cascada. El Salto La Larga tiene 64 metros de altura. Recorrer el circuito de las cascadas no lleva más de 45 minutos, pero les recomendamos dedicarle más tiempo a este paseo, ya que también tienen aquí un área de descanso para disfrutar del lugar. Ahora estamos en el mirador, con estas hermosas vistas al valle y al cerro Trono de Nubes. Desde aquí vamos a terminar el paseo de hoy y en los próximos videos seguiremos recorriendo este paraje de ensueño.